Muy bien, vamos a demostrar a continuación el primer teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que a partir de una función, o sea, a partir de una función que está representada como f de x, la cual obviamente puede ser igual a la integral definida desde a hasta b, o bueno, en este caso le vamos a poner desde a hasta x, claro, de la función f de t diferencial de t. ¿Ya? Entonces, obviamente el valor de la función f de x está determinado de esta manera, pero si nosotros derivamos a esta función, obviamente el resultado sería esta expresión. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, también nosotros podemos decir lo siguiente. Mira, caballero, observa claramente lo que vamos a hacer acá. Se supone que la derivada de eso, según el concepto de derivadas, la derivada de esta función, o sea, si derivamos esa función, nos daría ¿qué cosa, profesor? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién, profesor? De la función f de x más h menos la función f de x. Claro, y esto de acá, obviamente, sobre h. Bueno, profe, esto va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién, profesor? De, obviamente, la expresión que tú estás viendo acá, f de x más h. Pero obviamente es la que está acá. Entonces, en vez de x, le voy a poner x más h. Sería entonces la integral desde a hasta x más h. ¿De quién, profesor? De f de t diferencial de t. Menos f de x, que es lo mismo que está ahí. Desde a hasta x de f de t diferencial de t. Muy bien, y todo eso dividido entre h. Ya está. Profesor, ¿qué más haríamos ahí? Bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar uno de los teoremas, una de las propiedades de la integral definida, que es bastante importante, en la cual nos dice que el límite cuando h tiende a 0, bueno, acá sería así, mira, observa acá. Vamos a aplicar acá, como ya te dije, sería la integral definida desde a x de f de t diferencial de t más la integral definida desde x a x más h. ¿Está bien? De la, obviamente, función f de t diferencial de t. Ya. Y esto menos la integral desde a x de la función f de t diferencial de t. Bueno, y eso es dividido entre h. Pero obviamente, como estos dos valores que tú estás viendo acá y aquí en la casa son similares, entonces se me van. ¿Y qué es lo que me quedará, profesor? Simplemente esta expresión nada más. O sea, el límite cuando h tiende a 0 de la integral definida de x a x más h de f de t diferencial de t. Bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Tomando en cuenta de que yo voy a tener un valor que está entre estos dos valores, ¿no? Un valor que está entre los dos valores, o sea, yo voy a tomar así. Imagínate, un alfa que está entre x y x más h. Está entre esos dos valores. Entonces, si fuese así, por el teorema fundamental del cálculo, se va a cumplir que esta integral definida será igual a la función aplicada en el valor que está entre x y x más h, multiplicado por la diferencia de x más h menos x. Y esto dividido entre quién, profesor? Dividido entre h. Muy bien, profesor, entonces inmediatamente x menos x se me va. Claro que sí, y me va a quedar f de alfa por h sobre h. Y se me va también. Ah, ya.
Entonces lo único que me va a quedar acá es que la función derivada de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién, profe? De la función f de alfa. Ya, pero mira, si h tiende a 0, o sea, si aplicamos el límite cuando h tiende a 0 en cada caso, entonces esto tiende a 0, quiere decir que x va a ser mayor o igual que x, pero menor o igual que x, el alfa. Mayor o igual que x, pero menor o igual que x. La única opción sería que alfa sea igual a x, cuando h tiende a 0. O sea, en otras palabras, cuando h tiende a 0, esto sería la función f de x. Ah, ya. Entonces ya hemos demostrado que la derivada con respecto a x de la función f mayúscula de x es igual a la función f minúscula de x. Y obviamente eso de acá es lo que queríamos demostrar. Mira, ahí está, qué bonito. Eso de acá es igual a eso de acá. Qué bonito. Ah, ya. Y ya está completamente demostrado para ti, para que te diviertas, para que veas cómo se hacen este tipo de casos y todo ello. Muy bien. Bueno, veamos a continuación el siguiente ejercicio en el cual nos dice hallar f de x sabiendo que f es continua para todo x que pertenezca a los reales. Y también se cumple que la integral definida, bueno, de obviamente límites desde 0 hasta x al cuadrado menos 1 de la función f de t diferencial de t es igual a x a la sexta más x a la cuarta más 3x al cuadrado. Muy bien. Entonces, a partir de ello, en ese problema lo que nosotros vamos a hacer es calcular obviamente la función f de x. No nos la dan, obviamente, ¿no? Y, bueno, para poder calcularla vamos a hacer uso del primer teorema fundamental del cálculo, que es muy importante, como en estos casos que te decía, ¿no? A ver, entonces, profesor, ¿cómo sería acá? Lo que vamos a hacer simplemente es derivar ambos miembros. Derivamos este miembro como derivamos el miembro que está ahí. Profe, y derivando esto, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que sería, en primer lugar, la derivada de este valor, que sería derivada de x al cuadrado menos 1, sale 2x. Y eso se multiplicaría por ¿quién, profe? Por la función f, y ahora ya no va a ser de t, sino va a ser de esta de acá. O sea, de x al cuadrado menos 1. Ah, ya, profesor. Ya, y esto, profesor, ¿a qué es igual? Esto va a ser igual simplemente a la derivada de toda esta expresión. ¿Y cómo sería la derivada de toda esta expresión? O sea, la derivada de x a la sexta, que es 6x a la quinta, más la derivada de x a la cuarta, que sería 4x al cubo, más la derivada de 3x al cuadrado, que sería, pasa a multiplicar, 6x. Simplemente eso nada más, ¿no? Tal y como lo estás observando. Ahora, obviamente, para poder deshacernos del 2x, voy a dividir miembro a miembro entre 2x. O sea, tanto esta expresión como la que estás viendo en cada uno de los detalles. ¿Ya? 2x acá, 2x acá, 2x y 2x. Muy bien. Entonces, cuando yo haga eso, obviamente se me va a eliminar 2x con 2x. Acá un x con un x, acá me queda 4, acá mitad 1, mitad 3. Acá sería mitad, mitad, acá sale 2. ¿Sí? Acá sería ¿quién, profesor? Bueno, se te va un x y acá sería al cuadrado. X con x se te va, 2 y 6, mitad 3. O sea, en otras palabras, la expresión que me está quedando luego de simplificar sería 3x a la cuarta. Ojo al piojo, 3x a la cuarta. ¿Qué más, profesor? Haya 2x al cuadrado más 2x al cuadrado y luego más 3. Más 3. Ya, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que debo hacer, profesor, acá? Debo darle esta expresión, o sea, tiene que darse la forma de la expresión x al cuadrado menos 1. O sea, cada uno de ellos tiene que tener esa forma. Entonces, para que alcance esa forma, obviamente acá es una expresión cuadrática, la cual podría ser expresada así, pero como un binomio al cuadrado. O sea, yo te voy a decir, mira, es f de x al cuadrado menos 1, pero, bueno, acá le voy a expresar así. Mira, observa acá, observa claramente. Sería
3x a la cuarta, pero factorizándole 3 adelante, me quedaría aquí, profesor. Me quedaría x al cuadrado, bueno, x a la cuarta lo ponen, menos 2x al cuadrado más 1. Entonces, es importante saber que ese valor que yo le estoy restando acá, le voy a tener que sumar al otro lado. Ya, entonces sería acá, ¿cuánto, profesor? A este 2x al cuadrado, yo le voy a tener que sumar lo que estoy restando acá, que es menos 6x cuadrado, o sea, sería más 8x cuadrado. ¿Está bien? Ya, pero como yo quiero x al cuadrado menos 1, entonces lo que yo voy a hacer acá es simplemente restarle 1. Pero en la factorización realmente le estoy restando 8. Entonces acá es donde tiene que afectarse. Sería entonces más 3. Ya, profesor, como acá usted le restó 8, le tiene que sumar 8. Como acá usted le sumó 3, le tiene que restar 3. Ya. Entonces inmediatamente 3 menos 3 se me va y me va a quedar que es f de x al cuadrado menos 1, ¿está bien? Igual a quién, profesor, igual a 3 por esta expresión. Habla, dime tú, a ver, dime tú, te escucho. ¿Cuánto es? X al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado más 8 por x al cuadrado menos 1 más 8. Claro que sí. Bueno, entonces la función f ya no va a ser de x al cuadrado menos 1, sino va a ser de f de x. O sea, lo voy a reemplazar en un valor numérico. Entonces acá ya no le vas a poner x al cuadrado menos 1, sino va a ser 3x cuadrado. Acá ya no le vas a poner x al cuadrado menos 1, sino va a ser más 8x. Y acá más 8. Y bueno, déjame decirte que esta sería la RPTA, pues caballero. Recontra fácil y sencillo como todas. Porque eso es lo que te pedían. Te pedían calcular la función f de x y ahí está, la función f de x. Claro que sí. Esa es la respuesta. Muy bien, veamos el siguiente problemita en el cual nos dice calcular la derivada de f siendo la función f igual a la integral de límites desde 0 hasta el seno de x diferencial de t sobre 1 más el arcoseno de t. Bueno, vamos a derivar entonces tal y como nos están diciendo en esta parte, pero si tú te das cuenta, bueno, esta función va a ser igual a una integral definida, pero la cual obviamente a la hora de derivar estaría no en función de x, sino en función de otra función que sería x, pues, ¿no? O sea, mejor dicho, una función g de x, que en este caso es una función trigonométrica, o sea, el seno de x. Bueno, para poder derivar eso lo que tendríamos que aplicar sería la regla de la cadena, y lo hacemos de la siguiente manera. Mira, observa. Obviamente la función f de x estaría así, en forma de una función a la cual yo lo voy a llamar g, pero esta a su vez formando parte de otra función que sería h de x. ¿Te das cuenta? Así de esa manera. O sea, es una composición de funciones lo que tú estás observando acá, porque realmente no es x, sino es el seno de x, entonces es otra función dentro de otra función. Bueno, si yo quiero derivar eso, tendría que aplicar lo que es la regla de la cadena. Ya, ¿cómo sería entonces, profesor? Digo, entonces, la derivada de la función f de x será igual simplemente a el valor de g de x, pero reemplazado en función a esto. ¿Te das cuenta? O sea, ya no es integral, sino reemplazado en función a h de x. O sea, pero en este caso ya lo reemplazas directamente a esto. Y a esto se le multiplicará por la derivada de h de x. O sea, aparte de que tú vas a reemplazar esta función de esto, dentro de esto, lo que tú vas a hacer es derivar esta función y multiplicarla. Eso es muy importante, no es algo que se tiene que hacer ahí de todas maneras. Entonces, ¿cómo sería, profesor, ahí?
Sería eso lo que tú estás observando. Obviamente esto también está derivado, pues, obviamente. O sea, se deriva toda la función, pero también se deriva lo que está dentro. Al derivar obviamente un integral es recontra sencillo. Me están viendo calcular entonces la derivada de la función f de x, que sería simplemente la derivada en función de x de quién, profesor, de la integral definida desde el 0 hasta el seno de x de, bueno, acá le vas a poner dt sobre 1 más el arcoseno de t. Entonces, ¿cómo sería ahí, profesor? Cuando yo derive esto, como ya te dije, se va a derivar lo que está ahí y también se va a colocar la derivada de esa expresión. Ya, o sea, usted lo que va a hacer acá sería simplemente derivar la integral. Bueno, la derivada de la integral se anula y te queda solamente eso. 1 sobre 1 más el arcoseno, pero en el interior le vas a colocar obviamente el valor de la función, que es el seno de x. ¿Está bien? Y eso se va a multiplicar por la derivada obviamente de la función, o sea, la derivada del seno de x, que es el coseno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x, no lo olvides. Entonces decimos la derivada de f de x, de la función f de x, que es lo que me pedían, va a ser igual entonces al coseno de x por 1. Simplemente sería coseno de x. Sobre 1 más... Pero mira, acá el arcoseno está aplicado sobre su función inversa, o sea, el arcoseno del seno se anula y te queda simplemente x sobre 1 más x. Y bueno, caballero, déjeme decirle que esta sería la respuesta de mi problemita. Claro que sí. O sea, eso es justo lo que me pedían a partir de lo que está acá. ¿Qué hemos aplicado, profesor? Hemos aplicado el famoso popular primer teorema fundamental del cálculo. Muy bien, entonces a sus órdenes está eso. Muy bien, nosotros ya sabemos cómo aplicar entonces el primer teorema fundamental del cálculo, pero de repente cuando la variable está como el límite de la integración. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si ya no es la variable, sino de repente una función? Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que aplicar la llamada regla de la cadena como para poder salvar algún problema que nosotros tengamos. Vamos a demostrar entonces de manera eficaz cómo es que se podría dar el primer teorema fundamental del cálculo, pero en el caso de que ya no tengamos una variable, sino de repente una función como el límite de integración. Veamos entonces a continuación. Observa por acá. Imagínate que yo tengo la integral de la función f de t diferencial de t, pero los límites son desde a hasta una función la cual le voy a llamar g de x. ¿De acuerdo? O sea, ya no es la variable, sino es una función. Y yo quisiera derivar con respecto a x, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo haría usted para derivar? ¿No? Por ejemplo, acá derivamos con respecto a x. Bueno, simplemente la derivada de esto con respecto a x sería la función reemplazada con lo que está acá, o sea, f reemplazándole el g de x, y luego se le multiplicaría por la derivada de g de x. ¿Vale? O sea, eso es lo que ocurriría acá en este caso. A esto de acá se le conoce como el primer teorema fundamental del cálculo, pero en forma generalizada. La generalización de este primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo sería acá, profesor, para poder demostrar, ¿no? Porque obviamente esto se tiene que demostrar. Claro que sí. Diremos nosotros que vamos a tener una función u igual a g de x. ¿Vale? Así de esa manera. De tal manera, o de tal forma, que tú verás que la derivada aplicada acá en este caso con respecto a x será igual a del integral desde a hasta u, porque ya no se trata de g de x sino u, de la función f de t diferencial de t.
Bueno, esa derivada de la integral se puede convertir de la siguiente manera. Ya que nosotros estamos derivando y la función no está en base a x, sino en base a u, lo que vas a hacer es aplicar la regla de la cadena. O sea, va a ser una derivada ya no con respecto a x, sino con respecto a u. ¿De quién? Pues de lo que está acá, que es la integral desde a hasta u de la función f de t diferencial de t. Bueno, y a esto de acá le voy a multiplicar por el diferencial de u con respecto al diferencial de x. ¿Te das cuenta? Al final, mira, se te puede eliminar el diferencial de u, te queda con diferencial de x como estaba acá. O sea, esto es propio obviamente de lo que es la regla de la cadena. Es propio de esto. Entonces, profesor, tenemos nosotros que dicha derivada de x con respecto a x será igual entonces a la integral de desde a hasta u, pero u es el g de x, ¿no? Vamos a poner así g de x, de la función f de t, diferencial de t, será igual a quién, profesor. Bueno, ahora la derivada es con respecto a u de esta función, entonces como está derivando con respecto al límite de la integración, simplemente sería la función f, pero ahora reemplazando el u en u. Multiplicado con, y esto acá es la derivada de u con respecto a x, o sea u', ya que u es una función en base a x, ¿no? Por eso, porque estaba igualado a esto, por eso. Bueno, como el u es igual a g de x, entonces lo puedo reemplazar, sería entonces f de g de x, y eso multiplicado por la derivada de u con respecto a x, o sea g de x', la derivada de g de x. Y bueno, déjame decirte que lo que está acá es lo mismo a lo que te había puesto al comienzo. ¿Te das cuenta? Y es igual obviamente a esta derivada del integral. Entonces podemos decir que esto es lo que queríamos demostrar. Claro que sí, recontra fácil y sencillo. Muy bien, veamos a continuación el siguiente ejercicio en el cual nos dice hallar la derivada con respecto a x de, bueno, acá tenemos la suma de dos integrales, la integral de límites de x al cubo hasta 5 de la raíz cuadrada de 1 más t a la cuarta diferencial de t, más la integral definida de 1 a x al cuadrado de la raíz cuadrada de 1 más t a la cuarta diferencial de t. Bueno, vamos a hallar entonces la derivada de todo esto, obviamente aplicando la generalización del primer teorema fundamental del cálculo, fácil y sencillo. Pero el problema está acá, que la función está aquí abajo, debería estar arriba, así como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá no hay ningún problema, el problema solamente está acá en este detalle. ¿Cómo sería entonces, profesor? Bueno, lo más lógico y sencillo es que yo invierta de repente los límites de integración. Entonces tendría así, la derivada con respecto a x, ¿de quién, profesor? Si yo invertiría esto por propiedad, tú ya sabes que la integral se vuelve negativa, sería entonces menos la integral de 5 a x al cubo de la raíz cuadrada de 1 más t a la cuarta diferencial de t, más la integral que estás observando, que es de 1 a x al cuadrado de la raíz cuadrada de 1 más t a la cuarta diferencial de t. Bueno, a ello es lo que nosotros vamos a aplicarle, vamos a tener que aplicarle simplemente, ¿qué cosa, profesor? Vamos a tener que aplicarle la derivada de cada una de estas dos integrales definidas. Bueno, profesor, entonces aplicamos el primer teorema fundamental del cálculo en forma generalizada, ya que los límites superiores que estamos viendo acá no son x, sino son funciones de x. En este caso es la función cúbica y la función cuadrática de x. Bueno, entonces, sencillo, bueno, simplemente tenemos la derivada de esta expresión por propiedad, siguiendo la regla de la cadena, sería la raíz cuadrada, bueno, negativo, menos raíz cuadrada de 1 más, se reemplaza este valor, o sea, se pone x al cubo elevado a la cuarta, así es. Pero ahí nomás nos queda todo. Y todo esto se va a multiplicar, ¿no? Vamos a ponerle así paréntesis, todo esto se va a multiplicar por
la derivada de este límite superior, o sea, la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Ah, ya, profesor, perfecto. Más, igual, si derivamos esta expresión también de la misma forma, tendremos nosotros que reemplazar la raíz cuadrada sería de 1 más, bueno, en este caso ya no le vas a poner t a la cuarta, sino se reemplaza este valor, sería x al cuadrado elevado a la cuarta. Claro, se reemplaza ese valor y luego todo eso se multiplica por la derivada de este límite superior. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Bueno, entonces la respuesta final del problema ya está allá. Se está la derivada de lo que me pedían, que sería simplemente 2x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x a la 2 por 4, 8, x a la octava. ¿Ya? Así de esa manera, menos lo que está acá, que sería 3x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más x a la 3 por 4, 12. 1 más x a la 12. Así de simple, fácil y sencillo como lo estás observando ahí. Claro que sí. Recontra fácil como todas. Muy bien. Bueno, veamos con el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice hallar la derivada de f de x. ¿Sí? F de x es igual a la integral definida del límite desde x al cubo hasta x al cuadrado de la raíz cuarta de 1 más y al cubo diferencial de y. Muy bien. Vamos a aplicar entonces la generalización del primer teorema fundamental del cálculo para hallar esa derivada de la integral definida, ¿no? Pero date cuenta de que para que se halle esta derivada del primer teorema fundamental del cálculo, obviamente solamente debe existir la función de x arriba y no abajo, pues, ¿no? Y mucho menos en los dos lados, pues, ¿no? Es un error grave considerar eso. Por lo cual, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar ciertas propiedades de la integral definida que nos ayuden para poder hacer mucho más fácil y sencillo ese problemita. Claro, entonces, profesor, de esa manera es como nosotros vamos a poder resolver el problema de la forma mucho más sencilla posible. ¿Sí? A ver. Entonces, profesor, ¿cómo sería acá? Bueno, simplemente voy a decir que la función f de x va a ser igual a, aplicando la propiedad integral definida, será igual a la integral desde 0 hasta x al cuadrado de la raíz cuarta de 1 más y al cubo diferencial de y más la integral definida, pero ahora lo vamos a poner de x al cubo hasta 0. ¿De quién, profesor? De la raíz cuarta de 1 más y al cubo diferencial de y. ¿Te das cuenta? Entonces, así sería este de acá. O sea, el detalle que estamos observando que nosotros ya no vamos a tener simplemente la integral con los dos valores, sino simplemente con uno de ellos. O sea, sería x al cuadrado 0 y acá 0x al cubo. Acá yo estoy aplicando uno de los teoremas, una de las propiedades que se cumplen en la integral definida, que ya se ha demostrado, dicho sea de paso. Pero es muy importante, obviamente, para poder resolver los problemas. Muy bien. Profesor, pero acá, obviamente, la función de x debe estar como límite superior y no inferior. Entonces lo que voy a hacer es cambio los límites tal y como lo están viendo. Entonces la función f de x va a ser igual a la integral definida de 0 a x al cuadrado de la función raíz cuarta de 1 más y al cubo diferencial de y. Menos, porque si intercambian los límites se vuelve negativo, menos la integral de 0 a x al cubo. ¿De quién, profesor? De la raíz cuarta
de 1 más y al cubo diferencial de y. Perfecto. Ahora sí. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora sí ya podemos aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. Lo que hacemos es simplemente derivamos la función f de x y sería simplemente la derivada de esta. La derivada de ello sería simplemente, en primer lugar, reemplazar el valor de x al cuadrado en y, ¿no? Sería raíz cuarta, entonces de 1 más, en vez de y le pongo x al cuadrado, sería x al cuadrado, pero eso está elevado al cubo. Cerramos la raíz y esto va a ser multiplicado, o sea, todo esto de acá, lo que tú estás observando, va a ser multiplicado por ¿quién? Por la derivada de x al cuadrado, ¿no? Aplicando la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Y luego decimos menos, ahora este x al cubo se reemplaza acá y te quedaría aquí, profesor, la raíz cuarta de 1 más y al cubo, o sea, x al cubo y todo eso elevado al cubo. Claro que sí, profesor. Muy bien, y todo esto de acá multiplicado por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Así se hace esto. Bueno, profesor, entonces, ¿cómo sería por última instancia? Bueno, sería que la derivada de la función f de x será igual a ¿quién, profe? Será igual a 2 veces x por la raíz cuarta de 1 más x a la sexta, porque acá es 2 por 3, 6, 1 más x a la sexta, menos 3x al cuadrado, ¿sí? 3x al cuadrado de ¿quién, profesor? De la raíz cuarta de 1 más x a la novena. Así de simple. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Obviamente, esto es lo que nosotros tenemos y esto sería la derivada de la función que te pedía. Claro que sí. O sea, esta sería la RPTA. Recontra fácil y sencillo como todas. Muy bien. Muy bien. Veamos ahora acerca del segundo teorema fundamental del cálculo y para que nosotros podamos simplemente poder expresar el cálculo de una integral definida de la forma mucho más sencilla posible. Nosotros sabemos que una integral definida se puede expresar como el límite de una sumatoria, eso ya lo hemos visto, ¿no? De acuerdo a las sumatorias de Riemann. Pero también puedes tú expresarlo de repente calculando la integral definida como una antiderivada, pero obviamente con los límites establecidos. Y a eso de ahí se le conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo. Veamos entonces a continuación. Mira, decimos nosotros, sea f, ¿no? Sea f una función continua y f mayúscula otra función de tal manera ponemos acá tal que la función f de x ¿no? derivada es igual a la función f minúscula de x. O sea, se está cumpliendo esa condición que tú estás observando ahí. ¿Está bien? Claro. Obviamente, para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB. Bueno, entonces, esto más o menos es el concepto de lo que te estoy mencionando. Bueno, y ahora diremos nosotros. Si se cumplen esas condiciones,
entonces diremos nosotros que la integral definida de límites a b de quién, profesor, de la función f de x diferencial de x, esto va a ser igual simplemente a la función f de x, pero tomando en cuenta los límites, o sea, desde a hasta b. Y esto es igual a decir la función aplicada en b menos la función f mayúscula aplicada en a. Bueno, señoras y señores, este de acá se le conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo, y se puede evaluar de esa manera. ¿Perfecto? Este de acá es el segundo teorema fundamental del cálculo. Muy bien, profesor, entonces así es como tú vas a, obviamente, evaluar y vas a representar a este teorema fundamental del cálculo, por supuesto, ¿no? Para poder, obviamente, desarrollar cualquier ejercicio. Hay unas cualidades, obviamente, que tú tienes que tomar en cuenta a la hora del desarrollo. En primer lugar, acá lo que tú estás haciendo simplemente es el cálculo de una antiderivada. O sea, f de x es una antiderivada en el cual para este cálculo no vamos a considerarla constante, sino simplemente lo vas a antiderivar directamente. Ese es un detalle. A esta fórmula también se le conoce como la fórmula de Newton-Leibniz, porque fueron los dos científicos que lo descubrieron, bueno, los dos matemáticos, mejor dicho, que lo descubrieron en forma particular. En este caso Isaac Newton y Wilfrid Leibniz fueron los matemáticos que lo hicieron en forma particular, pero coherentemente y a la vez, pues, ¿no? Por eso que se le llama también como la fórmula de Newton-Leibniz. Veamos un pequeño ejemplito, como para que tú puedas entender esta parte. Bien, imagínate que a ti te piden calcular la integral definida de 2 hasta 4, ¿de quién, profesor? Imagínate, x, bueno, 3x al cuadrado más 1, diferencial de x. Si a mí me están pidiendo calcular eso, no, lo estoy poniendo como ejemplito, por si acaso. Si me están pidiendo calcular esto, entonces, bueno, fácil y sencillamente diremos nosotros, profesor, lo que vas a hacer es calcular la antiderivada de esto, que sería simplemente, ¿qué cosa, profesor? 3x, a este exponente se le suma 1 al cubo y se le divide entre 3. La antiderivada de 1 es x más x. Bueno, simplemente acá se lleva a tercia con tercia y te queda x al cubo más x. Y acá obviamente se le va a tomar como límites aquí el profesor de 2 a 4. De 2 a 4. ¿Cómo es eso, profesor? O sea que 4 se reemplazará acá y sería 4 al cubo más 4 y se va a restar con el límite inferior, que sería 2 al cubo más 2. O sea, se reemplaza primero el 4 en cada uno de ellos y luego se resta con el límite en 2, ¿no? Así como ves, pues, f de a menos f de b. Muy bien, así sería. Entonces acá, ¿cuánto quedará, profesor? Acá me da 64 más 4, sería 68. Menos, acá me da 8 más 2, 10. O sea, la respuesta sería 58. Así de fácil, simple y sencillo como lo puedes observar. Claro que sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver ahora la demostración de este segundo teorema fundamental del cálculo, porque es algo de lo que me estaban pidiendo bastante y me decían, profesor, ¿por qué no demuestra ese segundo teorema fundamental del cálculo si ya demostró el primero? Bueno, entonces vamos a hacerlo, pues, ¿no? Bueno, ¿cómo sería en este caso, profesor? En este caso simplemente lo que nosotros vamos a ver, nos vamos a centralizar simplemente, es en ver la forma de cómo poder demostrar esta herramienta tan sencilla de cómo es el cálculo de una integral definido, ya que nosotros lo habíamos visto primero haciéndolo como un límite de sumatoria, pero eso resultaba un poquito tedioso. Ahora, haciéndolo por medio de la primitiva, resulta lo más fácil y sencillo que puede haber. A ver,
Profesor, entonces, ¿cómo sería esto de acá? Simplemente diremos, sea la integral definida de límites a y b, ¿de quién? De la función f de x, diferencial de x. Bueno, esto va a ser igual a la primitiva de esa función, se le voy a poner f mayúscula de x, con límites que vendrían a ser a y b. O sea, en otras palabras, esto va a ser igual a f aplicado en b menos la función f mayúscula aplicada en a. Bueno, eso ahí, ¿no? Eso ahí es lo que se cumple. Y eso es lo que nosotros denominamos como el segundo teorema fundamental del cálculo. Así se le llama esto de acá. Ya, profesor, entonces, ¿cómo sería ahí? Simplemente es lo que nosotros tenemos y queremos demostrar a continuación. Entonces le diremos nosotros lo siguiente, mira caballero, tomando en cuenta de que para poder demostrar eso se cumple que la derivada de f' de x es igual a f de x, o sea, tomando en cuenta que se cumple esto de acá, aplicamos lo que es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo es eso, profesor? O sea que si se cumple ello, entonces f de x va a ser igual a ¿quién, profesor? A la integral definida, tomando desde a como límite inferior hasta x de una función f de t, diferencial de t, más una constante. ¿No? O sea, estamos aplicando acá el criterio del primer teorema fundamental del cálculo como para poder demostrar. Ya, profe, entonces, primero lo que vamos a hacer es igualar este x a un a. Entonces ponemos acá que f de a será igual a ¿quién, profesor? A ver, si lo reemplazas acá en función de a, entonces iremos con límite de a de la función f de t diferencial de t más la constante. Pero recuerda por la propiedad de la integral definida, que también ya lo hemos hecho y lo hemos demostrado, cuando los límites son iguales, entonces simplemente quiere decir que esto de acá es Serapio Torres. Entonces, motivo por el cual diremos que la constante c es igual a f de a simplemente. Ya, entonces f de a es igual a la constante c. Y eso de ahí se puede reemplazar acá, ¿está bien? Pero ahora, mira, ahora lo que vamos a hacer nosotros, diremos, acá en este valorcito, a x le voy a reemplazar un b. ¿Qué te parece? O sea, voy a decir, si x fuese igual a b, entonces acá sería f de b igual a la integral definida desde a hasta b, ¿de quién, profesor? De la función f de t diferencial de t más la constante que ya le habíamos dicho que era f de a, la función antiderivada. ¿Está bien? Bueno, si esto pasa al otro lado de restar, entonces, ¿cómo sería esta expresión, profesor? Fácil y sencillo. Diremos entonces que esta expresión, que es la integral definida desde a hasta b de la función f de t diferencial de t. Pero como estos valores no dependen de t, puedo poner yo frescamente que es f de x diferencial de x. ¿Y a qué es igual esto, profesor? Bueno, esto de acá es igual a la función f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Y déjame decirte que lo que estás viendo acá, que es igual a esto, es lo que teníamos desde un comienzo. O sea, mejor dicho, que es la demostración del segundo teorema fundamental del cálculo. Claro que sí, recontra facilísimo y sencillo. Entonces ya sabes que esto acá tú puedes aplicar a todos tus problemitas de la forma más fácil y sencilla.
Claro que sí. Vamos a ver el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice calcular la integral. Tenemos acá la integral definida de 1 a 3, diferencial de x sobre x al cuadrado más 4x más 5. Perfecto. Entonces, profesor, ¿cómo se calculará esto de acá? Bueno, simple y sencillamente, esto de acá se va a resolver, pero más o menos dándole forma para poder integrar fácilmente. Lo mejor sería que lo que tú estás observando acá lo hagas por medio de completar cuadrados, ¿no? O sea, esta función que tú estás viendo, voy a completar cuadrados. Entonces voy a decir, profesor, esto de acá es la integral definida de 1 a 3, ¿de quién, profesor? Bueno, acá le vamos a poner diferencial de x y abajo completamos cuadrados, sería x al cuadrado más 4x más 4. Y bueno, este 5, para que sea equivalente a lo que está ahí, le vamos a sumar uno más, o sea, 4 más 1 es lo mismo que 5. Pero lo que tú estás usando acá es un binomio al cuadrado, o sea, es el cuadrado del primero más el doble del producto más el cuadrado del segundo. Claro, así, ¿no? X al cuadrado más 2 por x por 2 y más 2 al cuadrado. Entonces, esto de acá se reduce a ser simplemente x más 2 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces diremos nosotros, profesor, esto va a ser igual a la integral definida de 1 a 3. ¿De quién, profesor? Simplemente del diferencial de x sobre x más 2 elevado al cuadrado más 1. Pero lo que tú estás observando acá tiene la forma simplemente de una derivada conocida, ¿no? Está dentro de las fórmulas básicas de integración. Esto acá es el arcotangente de la función que está acá dentro. Entonces diremos nosotros simplemente esto de acá va a ser igual a quién, profesor, al arcotangente de x más 2. Claro que sí, o sea, lo que tú estás observando ahí, con límites que serían de 1 a 3. De 1 a 3. Bueno, reemplazando el 3 acá y el 1 acá, sería entonces arcotangente de 3 más 2, 5. Arcotangente de 5 menos arcotangente de 1 más 2, 3. Y esto, señoras y señores, vendría a ser la respuesta de nuestro problema. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla. Muy bien. Muy bien, veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice calcular la integral definida. La integral definida es de los límites de menos 2 hasta 5 del valor absoluto de x menos 3, diferencial de x. Muy bien, entonces, para poder calcular esta integral definida, en primer lugar acá tengo un valor absoluto de x menos 3, en el cual obviamente de acuerdo a los valores que va a tomar puede ser positivo como puede ser negativo. Entonces para ello hay que tener bastante cuidado a la hora de operar esto. Bueno, lo que tendría que hacer yo acá simplemente es establecer el punto crítico en el cual yo voy a tomar en cuenta los valores positivos o negativos de esta expresión para que posteriormente pueda ser reemplazada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué es esto? Claro, o sea, mira, tomando en cuenta esto, yo voy a decir así. Se supone que acá el punto crítico vendría a ser 3. Entonces, los valores que son menores que 3 van a hacer que esta expresión sea negativa. O sea, por esta expresión, por estos valores serían negativos. Y los valores que están a la derecha de 3, o sea, mayores que 3, son valores positivos, ¿no? Eso es lo que podemos observar ahí. Bueno, entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hallar este integral definido. Claro, profesor, entonces usted tendría que hacer esto acá, ¿no? Como nos dice, por supuesto. Entonces, tú sabes que si el valor es negativo se le tiene que poner un signo menos adelante para que no haya ningún problema o problema alguno, pues, ¿no? O sea,
el valor absoluto de x menos 3, que es una expresión así. Para la parte positiva no hay ningún problema. El valor absoluto de x menos 3 se va a expresar así, como x menos 3. En cambio, para los valores negativos, el valor absoluto de x menos 3 tendría que ir un menos adelante. Claro, eso es. Entonces, profesor, quiere decir que esto de acá yo lo voy a dividir en dos partes. Digo, entonces, la integral definida desde menos 2 hasta 5 del valor absoluto de x menos 3 se dividirá, bueno, el diferencial de x se dividirá en el valor absoluto, va a ser ahora, mira, observa, los límites serán de menos 2 a 5, pero ahora va a ser de menos 2 a 3 y de 3 a 5. O sea, de menos 2 a 3, que van a ser los valores negativos, obvio. Entonces, como son los valores negativos, acá tú le vas a poner menos x menos 3, o mejor dicho, 3 menos x, diferencial de x, más, y ahora tomaremos en cuenta los otros valores de 3 a 5. Pero obviamente son valores netamente positivos, por los cuales el valor de la función tomaría como x menos 3, diferencial de x. Muy bien, entonces estas dos expresiones me reflejarán obviamente la solución de lo que yo estoy buscando. Ahí, entonces, profesor, simplemente lo que voy a hacer es integrar. Hallamos entonces la integral o la antiderivada de esto de acá, que sería la antiderivada de 3 es 3x, y de menos x sería menos x al cuadrado sobre 2. Bueno, esto tomando en cuenta entre los límites de quién, profesor, de 3 y menos 2. Ya está, profesor. Más, obviamente, acá tenemos también la integral de esto, la integral de x sería x al cuadrado sobre 2, menos la integral de 3 sería 3x, y esto también sería tomando los límites, pero en este caso es de 3 a 5. Así es, claro que sí, profesor. Perfecto. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar nada más. Reemplazar es cuestión nada más de método. Acá sería entonces, primero reemplazamos con 3. En cada caso sería 3 por 3, 9. Menos 3 al cuadrado entre 2, 9 medios. Luego el otro sería 3 por menos 2, menos 6. Claro que sí. Y luego el otro sería menos 2 al cuadrado sobre 2, o sea, menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué es esto? Correcto, ¿no? Ya está. Profesor, entonces ya tenemos esta expresión por acá. Ahora, bueno, me faltaría reemplazar esta expresión de acá, que sería 3, en este caso primero con el de acá, 5 al cuadrado entre 2, o sea, más 25 medios. Menos 3 por 5, 15. Luego decimos, esto acá se tiene que restar. Bueno, acá también se nos ha pasado, disculpen los detalles, acá debió haber habido un menos adelante, por lo cual estos dos se vuelven negativos a positivos, ¿no? O sea, menos por menos más. Igual lo mismo va a pasar acá, ¿no? Estos valores que te van a salir, tiene que haber un menos adelante. Entonces menos, obviamente por esta expresión sería menos 9 medios. Y acá también sería menos, pero con el menos adelante sería más. 3 por 3, 9. ¿Claro? Y ahora ya tenemos esa expresión, tal y como estás observando ahí, ¿no? Bueno, obviamente operando todo ello, el valor ya va a salir de inmediato. Nos saldría 29 medios. Claro que sí. Esa sería la respuesta de mi problema. Claro que sí. Recontra, facilísimo y sencillo. Para lo que no me he entendido es que esto acá se reemplazó en cada uno y luego he restado con los valores que se reemplazaron aquí. Luego acá he reemplazado los valores de 5 y luego he restado con los valores reemplazados de 3. Y salió lo que tú estás observando ahí. Claro que sí.